queremos compartir contigo un tema titulado Diferente. Cuando algo es exclusivo, es algo de mucho valor. Algo que es exclusivo es que es único entre los otros. Cuando una persona desea tener un vestido o un traje exclusivo, pues necesariamente eso va a demandar que tenga que pagar más. Pero obviamente lo exclusivo es lo más apetecido y lo más valorado. Por ejemplo, jovencita mujer, tú que estás acá, te preparaste el sábado para venir a la iglesia, escogiste tu mejor vestido, el que más aprecias tal vez, el que más te ha costado. Lo estabas guardando para el sábado, 7 de la noche, ocasión especial. Y llegas a la celebración y entrando a la iglesia ves a otra persona con el mismo vestido. ¿Cuántas se devuelven para su casa? No podrías devolverte, tienes que solucionarlo, pedir un buzo prestado, no sé, porque no te podías perder esta palabra que Dios tiene para ti. Pero la verdad es que la exclusividad va a costar más. Asimismo es un perfume costoso, algo que no se saca en serie, sino que es único. Dios no te creó como algo en serie. Dios te creó a ti como un ser único. Lo podemos ver, nuestras huellas son únicas, el iris del ojo es único. Dios pensó en ti como algo exclusivo. Ahora, nosotros nos vemos de esa manera. La voluntad de Dios es que fuéramos exclusivos. Pero ¿qué te hace diferente? Tú puedes decir realmente: yo no soy del montón, yo no sigo la corriente de este mundo, yo no voy para donde va todo el mundo. Pero ¿qué te podría dar las bases a ti para decir yo soy diferente, como se llama esta conferencia? Noé sufrió el rechazo, seguramente la burla de todos los que vivían en aquel tiempo, que conocían y que vieron esta obra tan loca que él estaba haciendo. Imagínense en pleno desierto, en un lugar completamente seco, que este hombre empiece a levantar una obra de semejante magnitud y empezar a decirle a todo el mundo: no, es que viene un diluvio que va a acabar con toda la humanidad. El viejito Noé, dice la palabra, en esa época tenía 500 años. Anteriormente la gente vivía mucho tiempo. Tú puedes ver por la palabra que Noé vivió 925 años. Y cuando por primera vez la Biblia habla de Noé, tenía 500 años. Seguramente cuando la gente lo veía decía: ya se chifló el viejito. Demencia senil, construyendo un arca en pleno desierto, amenazándonos a todos con que va a venir un diluvio. Seguramente señalamiento, rechazo, juicio. Pero ¿qué hizo Noé? Obedeció. ¿Qué hizo? Obedeció. Cuando yo obedezco a Dios, no me debe sorprender que los demás me vean diferente. Ahora, en sí lo que hace que los demás me vean diferente no es mi obediencia, sino que mi obediencia hace que su desobediencia se destaque. Por increíble que parezca, 2300 años antes de Cristo, solo una persona en todo el mundo reconocía, amaba y obedecía a Dios. ¿Puedes creer? Solo una persona. Porque cuando Dios miró, vio que solamente Noé era aquel que tenía un corazón para él. El resto de la humanidad estaba lejos de Dios. Solo una persona y su familia adoraban, buscaban a Dios y obedecían a Dios. Y Dios los salvó del diluvio que destruyó a toda la tierra. Había una cultura de pecado en aquel tiempo, como la ha habido siempre en la humanidad. ¿Qué es una cultura? Es la forma como pensamos y como hacemos las cosas en determinado lugar. Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Hay una cultura de pecado. Pensamos en pecado, nuestro corazón se inclina hacia el pecado, así lo dice la Biblia, hacia las cosas incorrectas, y hacemos lo que no es según la voluntad del Señor. Esa es nuestra cultura. Pero el tema es que no estamos llamados a seguir esa cultura, estamos llamados a seguir la cultura del reino.
Siguiendo esa cultura de pecado, Dios tuvo que tomar una decisión muy radical con la humanidad en aquel tiempo. Dice Génesis 6, del 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, dice el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Para ser una persona diferente, mi princesa, ¿qué debemos hacer? Número 1, mi amor, ama sin límites. Noé se caracterizó por ser una persona apasionada por Dios. Mira lo que dice el versículo 8. Dice así, Génesis 6, 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y después de esta realidad fue que el Señor llamó a Noé para que construyera el arca, como respuesta a una problemática de su generación, para dar una oportunidad de salvación a su generación. ¿Por qué? Porque era un hombre apasionado por Dios. Noé amaba al Señor de tal forma que era evidente, a pesar de que los demás vivían de manera corrompida, que su amor marcaba la diferencia. En nosotros debe ser evidente el amor que le tenemos a Dios. En nosotros debe ser evidente la gratitud que le tenemos a Dios. La vida cristiana no se basa en simplemente decir: Señor, tú me aceptas tal y cual soy y sigo siendo tal cual y soy. La vida cristiana va más allá de eso. Se trata de decirle: Señor, gracias porque tu gracia me acepta tal cual yo soy, pero en gratitud voy a vivir para ti. Voy a vivir para amarte, voy a vivir para honrarte, voy a vivir para esforzarme en hacer lo que te agrada a ti. Eso marca la diferencia en tu vida cristiana. Y Noé hacía eso. Él era un hombre comprometido con el Señor. Dice la palabra que era varón perfecto, pero no quiere decir que era un hombre que no cometía pecado, sino que su amor le llevaba a corregir su pecado. Noé cometía errores. Dice la palabra que Noé se emborrachó, por ejemplo. Pero Noé trataba con todo su corazón, procuraba agradar a Dios, y eso lo hacía diferente. Eso evidenciaba en Noé que tenía un amor genuino por Dios. Él no se conformaba con simplemente decir: Señor, gracias por tu gracia y ahí me quedo y punto, sino: Señor, yo te quiero agradar. Y dice que él halló gracia delante de los ojos de Dios. Él hacía lo que le agradaba a Dios y él le daba descanso a Dios. En medio de una generación pervertida y corrompida había uno que hacía lo correcto, que hacía lo honorable, que hacía lo que agradaba a Dios, porque lo amaba y entendía que el amor a Dios implicaba corregir su pecado, implicaba no hacer nada indebido, porque el amor no hace nada indebido. Y el amor por Dios hacía que cuando Dios miraba a sus generaciones, porque no vivió una generación, como decía mi esposo, 500 años tenía, o sea, vivió generaciones, dice que vivía generaciones agradando a Dios. O sea, no fue que una generación no agradó a Dios, pero a la siguiente dijo: me voy a comportar bien, sino que él determinó en su corazón ser diferente toda su vida. Y todas sus generaciones agradó a Dios, cosa que cuando Dios se paseaba por las generaciones y veía la corrupción, veía la maldad, y el Señor se entristecía. Pero llegaba Noé y Noé le daba descanso. ¿Sabes lo que significa la palabra Noé? ¿Sabes lo que significa el nombre Noé? Descanso. Y yo creo que en esta generación se está levantando Noé de este tiempo para traer descanso al corazón de Dios, para decirle: Señor, aunque en mi generación haya corrupción, aunque en mi generación haya deshonra, yo te amo, yo quiero agradarte, yo te quiero honrar, yo quiero procurar con todo mi corazón hallar gracia delante
Eso es lo que se está levantando en este tiempo en el nombre de Jesús. No un cristianismo mediocre, sino un cristianismo excelente que le da lo mejor a Dios, lo mejor de sus acciones, lo mejor de sus decisiones, lo mejor de sus intenciones. Corazones que le dicen al Señor: Padre, mi voluntad no va a obedecer mis circunstancias, mi voluntad va a obedecer la voluntad de Dios. Y cuando una persona ama a Dios de esa manera, el Señor puede usarla. Cuando una persona está dispuesta para Dios, el Señor puede usarla. Y Dios sabía que en Noé había algo tan importante que podía usar como respuesta a una problemática social. Y que Noé podía ser una respuesta para su generación y cumplir un propósito. Tu propósito es exclusivo en esta generación. Tú eres una respuesta de Dios para tu generación. Eres un regalo de Dios para tu generación. A través de tu vida habrá salvación para otros. Después de esta reunión, muchos saldrán de este lugar sintiendo amor por Dios, pero también sintiendo amor por lo que Dios ama, sintiendo compasión por lo que Dios ama, diciendo: Señor, me duele ver cómo hay jovencitas que quedan en embarazo y quieren abortar. Úsame a mí, Señor, yo quiero ser esa respuesta para ellas. Habrán otros que dirán: a mí me duele ver lo que está pasando con los venezolanos que están migrando a mi país y están viviendo en pobreza y se están metiendo en brujería, en hechicería, están haciendo lo que no agrada a Dios en ese, sin saber qué hacer ni para dónde coger. Úsame a mí, Señor, para traer libertad a sus vidas, para ayudarles, para poderles soportar, coger sus cargas, levantarles sus brazos. Otros sentirán compasión por aquellos que se quieren quitar la vida, por una generación depresiva que dice: mi vida no tiene sentido, conmigo han trapeado, a mí me han pisoteado, yo me quiero suicidar. Y en tu corazón va a empezar a arder esa pasión por esa problemática. ¿Y sabes qué va a hacer Dios a través de tu vida? Te va a usar para que esos índices de violencia, para que esos índices de sicariato, para que esos índices de embarazo no deseado, para que esos índices de aborto, para que esos índices de divorcio caigan en el nombre de Jesús. Tú eres una respuesta de Dios para tu generación y Dios te va a usar. Cuando tú amas a Dios, amas lo que Dios ama, sientes compasión por lo que Dios ama y empiezas a construir un arca de salvación para otros. Pero pastora, yo me siento afligido, yo me siento oprimido, yo siento que no quiero vivir, han venido pensamientos de suicidio a mi vida. Dios te hará libre de eso en el nombre de Jesús, porque a través de tu testimonio y a través de tu libertad, la gloria de Dios a través de tu vida salvará a otros en el nombre de Jesús. Ama a Dios, pero ámalo sin límites. Ama a Dios todos los días de tu vida y trae descanso al corazón de Dios. Vive una vida cristiana no mediocre, sino excelente, viviendo para Dios con excelencia, con dignidad, honrándolo con todo tu corazón, procurando hallar gracia delante de Dios, procurando vivir de manera agradable delante de Dios, corrigiendo lo que está torcido, y la gloria de Dios se manifestará en tu vida y no quedará ni la sombra en unos días de lo que eres ahora, porque la presencia de Dios te va a levantar, la gloria de Dios te va a restaurar y poder de Dios saldrá de ti en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Qué importante lo que tú estás hablando, porque podemos ver como que nuestra vida en sí es un arca para salvar a otros, una esperanza para esta generación. Tenemos un propósito tan grande, pero solo podemos encontrar en Dios, sin ese amor al Señor. La misma iglesia es un arca de salvación para aquellos que viven vidas sin Dios. Cuando tú y yo entendemos esto, amamos a Dios y amamos a nuestra generación, tú entiendes que venir aquí un sábado no es solamente venir a llenarte un sábado más, recibir una palabra más. Tú tienes la claridad de que tú estás trayendo a este arca de salvación a aquellas personas que sufren, a aquellas personas que no tienen esperanza. Yo te digo, muchos hay de esos allá afuera.
Seguramente los que estudian contigo, los que trabajan contigo, son aquellos que no tienen esperanza en su vida porque Cristo no está en su corazón. Y tú tienes la oportunidad de invitarlos a este arca de salvación. Que tu propia vida sea ese arca de salvación a través de tu testimonio y de tu ejemplo, que demuestran que tú amas al Señor. Y ese amor te lleva a lo segundo, que es una obediencia sin límites. Porque cuando yo amo, yo entiendo que la obediencia es un compromiso a largo plazo, no es un compromiso momentáneo. Cuando por primera vez se nombra a Noé en la Biblia, en Génesis 5:32, él tiene 500 años. Cuando Noé entra al arca, tiene ya 600 años. ¿Sabes qué quiere decir esto? La construcción del arca tomó al menos 100 años. Dime tú, en aquella época, cuando no había tecnología, la maquinaria que tenemos en aquel momento, construir una estructura de más de 150 metros de largo. Se medía con codos. ¿Qué era un codo? La medida del codo al dedo más largo de la mano. Esa es la medida de aquella época. Y cuando la medida de codos que nos da la Biblia se pasa a metros, nos da aproximadamente 150 metros de largo, más largo que un campo de fútbol. 25 metros de ancho, 15 metros de alto. Se dice por los estudios que en aquella arca se introdujeron entre 45,000 y 50,000 animales. Imagínate lo que era construir un lugar para que 45,000 a 50,000 animales, junto con 8 personas que eran la familia de Noé, más toda la comida que tenían que reunir, más toda el agua que tenían que reunir. Esta estructura era realmente grande. Pero yo veo que la obediencia de Noé no duró lo que dura en esta época el promedio de vida, que son 70, 80 años. Duró 100 años desde el momento en que Dios le dijo lo que tenía que hacer, en contra de todas las probabilidades. 100 años al menos, hasta que se montó al arca con todos los animales y salvó a toda su familia. Salvó 7 parejas de animales puros y una pareja de animales no limpios. Los puros, los que se podían presentar para el sacrificio a Dios; los limpios, los que no eran aptos para el sacrificio al Señor. Y después de Noé, que se le llama el segundo padre de la humanidad, después de Abraham, segundo padre de la humanidad, empieza toda una generación que se levanta después de una decisión que tomó Noé. Imagínate la obediencia en medio de tantas circunstancias, la crítica. En pleno desierto, a kilómetros del mar, este hombre levantando esta estructura. Las dimensiones de esta estructura, la cantidad de animales que debían vivir en esta estructura. Obediencia que no duró unos años. A veces obedecemos a Dios por un tiempo, cuando decidimos obedecerlo. Pero después de un tiempo, según las circunstancias, ya no lo obedecemos más. Dios quiere que tu amor te lleve a una obediencia no de unos días. Dios quiere que haya en ti una obediencia de toda tu vida. Ahora, aquellas personas, nos dice la palabra, escucharon el mensaje y sabían el juicio que iba a venir. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. De toda la humanidad, solamente 8 personas se salvaron. Y si la Biblia nos dice que los que en otro tiempo desobedecieron, es porque ellos tomaron la decisión de desobedecer. O sea que sí sabían del juicio que venía. Como en este tiempo, como le enseñaba hace 8 días, ¿cuántos estuvieron hace 8 días? Habrá un momento donde vendrá el juicio final. Y muchas personas que aún en medio de eso determinan no obedecer. O sea que el obedecer o el no obedecer es una decisión que yo debo tomar. La humanidad en aquel tiempo, aun cuando me imagino que en 100 años de construcción del arca, Noé y su familia les predicaban: arrepiéntanse, vuelvan al Señor, dejen sus malos caminos, porque vendrá un diluvio que arrasará con toda la tierra. Tal vez se burlaron, tal vez dijeron: eso es mentira, como muchos en este tiempo todavía lo dicen. Pero tomaron la decisión de desobedecer. Por eso Dios acabó con todos ellos. Dios demanda tu obediencia y mi obediencia para toda nuestra vida, porque en eso se basa realmente el amor que tenemos al Señor.
y la decisión que hemos tomado de vivir para Él todas nuestras vidas. ¿Qué es lo tercero, mi muñeca? Enfócate. Cuando una persona entiende que es diferente en un mundo donde hay pecado, donde hay corrupción, y se enfoca, hay tanto poder en el enfoque que uno va a poder ver los resultados y el cumplimiento de las promesas de Dios en la vida de uno. Noé se enfocó en hacer lo que Dios le había mandado hacer, el arca. Pero Noé no podía controlar los animales. Imagínate, mi amor, ¿cuántos animales? 45,000 en promedio, 50,000 en promedio. Los animales que entraron en el arca, eso es demasiado. ¿Cómo hacía Noé? Dígame usted, para decirle a León, León, por aquí, sígame por ahí. Ay, no me siga por ahí. ¿Cómo hacía Noé para controlar a los animales que iban a entrar al arca? No podía. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y que solamente debemos dejárselas a Dios, porque Dios se encarga de lo que nosotros no podemos controlar. Tú solamente enfócate en hacer lo que Dios te ha mandado hacer, que de los resultados, que de lo sobrenatural se encarga Dios. No te angusties por lo que no puedes controlar. Ocúpate por lo que Dios te ha mandado hacer. Dice la palabra: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 22:4. Tú no puedes controlar las riquezas, tú no puedes controlar las puertas abiertas, tú no puedes decir que se me abran las puertas y ¡pum!, las puertas se abrieron. Pero quisieras que las puertas se te abrieran, ¿verdad? Quisieras tener riquezas, prosperidad, abundancia, sobreabundancia, vida. Tú no puedes controlar las cosas que pasan en tu vida. Quisieras poder controlarlas, pero no puedes. Haz lo que tú sí puedes hacer. Honra a Dios con humildad y con temor de Jehová, porque la humildad y el temor de Jehová traen como consecuencia riquezas, honra y vida. Proverbios 22:4. Enfócate en hacer lo que Dios te ha mandado hacer y no tendrás tiempo para pecar. No te va a quedar tiempo. El arca era demasiado grande. El arca era, haga de cuenta usted, el salón principal del SITS. A ver, ¿cuántos han estado en el SITS? Levántenme su mano. Haga de cuenta un promedio de 5 veces más grande de lo que es el auditorio principal del SITS. Y Noé tenía la tarea de construir el arca. Él se enfocó en construir el arca, que no tuvo tiempo para nada más. Cuando tú te enfocas en agradar a Dios, en obedecer a Dios, no tendrás tiempo para nada más. No tendrás tiempo para concebir en tu cabeza qué hacer con tu tiempo de ocio. Entonces pequemos, entonces permitamos esto, entonces abramosle la puerta a aquello. Te enfocarás de tal manera que terminarás lo que empezaste para Dios. No terminarás tu vida cristiana en un tiempo que no debías. No perderás tiempo. No será de que yo empecé a vivir para Dios a mis 20 porque Dios me llamó y lo recibí en mi corazón, pero me alejé del Señor, y por allá a los 50 volví otra vez para Dios, y tendrás y no vas a tener eso como de que perdí tiempo. Estarás tan concentrado que tus años van a pasar y no pasarán en vano. No tendrás que exponerte a lo innecesario. Darás fruto en todo lo que hagas, y todo lo que tu mano toque va a ser bendecido, porque tus manos serán ungidas para cumplir el propósito de Dios, para construir lo que el Señor te mandó a hacer. La gloria de Dios estará contigo y pasarán tus años bien vividos en el nombre de Jesús, y avanzarás y avanzarás y avanzarás en el propósito de Dios, de gloria en gloria.